Escribía Manuel Vázquez Montalbán que así como los papas saben si existe Dios o no, y los antiguos secretarios generales del PQS estaban en condiciones de saber que la revolución no existe, un jefe de gobierno democrático debería saber si hay oligarquía económica o no la hay. Yo no sé si existe Dios porque no soy papa. Y si llego a ser secretario general de Podemos, que es algo mucho más erótico que serlo del PQS, supongo que seguiré pensando que la revolución es algo demasiado complejo como para relacionarse con ello mediante la fe. Ahora bien, lo que puedo aseguraros es que la oligarquía económica sí existe y que la podemos señalar con nombres y apellidos. Uno de esos apellidos oligárquicos, irónico tratándose de una familia de banqueros, es el apellido Botín. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Botín y hablamos de los bancos. Para ello nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, Rafa Mayoral, abogado. Muchísimas gracias por volver a Fort Apache. Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Se estrena en este programa Eduardo Garzón, economista. Muchas gracias por venir. Un placer. Julia Pérez, periodista de Público.es, especialista en tribunales. Bienvenida a Fort Apache. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Pedro Montes, economista. Trabajó mucho tiempo en el Banco de España. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Nos acompaña también Carlos Sánchez, presidente de ATAC Madrid. Bienvenido al programa. Encantado de estar con vosotros. Y cierra la mesa Hermenegildo Altozano, abogado. Muchas gracias por incorporarte a esta mesa. Muchas gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en Fort Apache, en el punto de mira. Emilio Botín heredó en 1986 la presidencia del Banco Santander de su padre y se mantuvo al frente del mismo hasta el último momento. Mientras unos ven en él la figura del empresario modélico que llevó a un banco local a gestionar activos equivalentes al PIB de España, a expandirse en el mercado internacional y a posicionarse como número 1 en Europa por su valor en la bolsa, otros recuerdan la responsabilidad del Santander en la colocación de productos financieros de riesgo a pequeños ahorradores, las buenas relaciones de Emilio Botín con el poder, fuese del signo que fuese, y la impunidad de la que gozó el banquero en vida, que le permitió salir indemne de varios casos judiciales derivados de su gestión del banco. Esta noche en Fort Apache analizamos la figura histórica de Emilio Botín y el poder político de la banca. Vamos a empezar con la pregunta del minuto. Os lo voy a poner un poco difícil. Imaginad que Podemos gana las elecciones, soy presidente del gobierno y os convoco no como tertulianos de Fort Apache, sino como asesores. Hermenegildo también, circula una foto, me ha dicho, en la que dicen que forma parte de mi equipo. En un minuto, ¿qué me recomendaríais que hiciera con los bancos? Rafa, un minuto. Bueno, lo primero hay que investigar, yo creo que eso es lo primero. Yo creo que habría que dar unas orientaciones de política criminal claras a la UDEF y que empiecen a hacer su trabajo, que yo creo que llevan sin hacerlo desde hace bastante tiempo. Y tener una crisis hipotecaria como la que ha habido en nuestro país y que no se haya levantado ni un papel, ni nadie haya respondido hasta la fecha, pues yo creo que es un escándalo y creo que es importante que cuanto antes eso se clarifique. Y luego, por otra parte, yo creo que hay que intentar impedir que se privaticen las herramientas financieras que han caído en manos públicas. Yo creo que eso inmediatamente pues deben ser empleadas para poder intentar intervenir económicamente en favor de la inmensa mayoría de la población, haciendo, entre otras cosas, que esos activos que se encuentran en manos de las entidades financieras, esas viviendas, pasen cuanto antes a manos de la población a unos precios que permitan disfrutar, cuando menos, del derecho a la vivienda. Gracias, Rafa. Eduardo. Bueno, en primer lugar, como decía Rafa, habría que depurar responsabilidades porque se han cometido muchísimos abusos financieros y delictivos que, por supuesto, tienen que pasar factura por ello y no pueden quedar indemnes. Y, por otro lado, ya teniendo en cuenta la política económica, habría que recuperar lo que supone el poder tan importante que es la banca, ¿no? Y recuperar me refiero a tener al menos control de la gestión para poder orientar esta actividad económica, esta actividad bancaria, hacia las necesidades sociales y económicas de la población, de la inmensa mayoría de la población. Y esto que estoy diciendo no es tan raro, porque, por ejemplo, en Islandia desde 2008 se hace y se obliga a los bancos, nacionalizados en parte y otros casi en su totalidad, a comprar deuda pública, con lo cual el interés de la deuda pública es más barato, el coste es menor y además tampoco hace falta que haya experiencias tan recientes, sino que antiguamente
antiguamente se hacía y en mucha medida, y por ejemplo, con solo poner en la dictadura española se hacía algo así, pero era en beneficio de la mayoría de la población. Gracias, Eduardo. Julia, tu minuto. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia en tribunales y sí que apunto una cosa. En todos los casos que hay ahora mismo judicializados de corrupción, que superan los 1.400 en este momento en fase de instrucción, la gran mayoría se quedan siempre en el segundo nivel. Es como si alguien tirara del embudo y dejara, digamos, a una cierta élite al margen de ese mismo caso de instrucción. Lo estamos viendo ahora mismo con el tema de las tarjetas de Caja Madrid, pero al hilo de Botín, por ejemplo, que es uno de ellos, ¿no? Uno de ellos en cuanto a que se libró a lo largo de su vida de muchos casos judicializados, no es el único y no solamente es la banca. Tenemos, por ejemplo, Florentino Pérez, que el pasado viernes se dictó un real decreto en el cual se le indemniza con 1.350 millones de euros por el almacenaje fallido de gas natural, de gas en frente de Castellón, que provocó más de 1.000 terremotos y que fue un error de ellos. Con lo cual, terminó el minuto, Julia, ahora después retomamos. Pedro, tu minuto. Sí, yo creo que el sistema bancario desempeña un papel, ¿no?, tan decisivo, tan estratégico, tan importante en el sistema económico, que de ahí la necesidad objetiva y flagrante de que debía ser nacionalizado. Comprendo que estamos en otra época política y esta palabra sigue suscitando algún tipo de inquietud o de rechazo. Pero en todo caso, todavía el gobierno y el Estado, bueno, el Estado en particular, porque son todos los gobiernos los que han estado implicados, ha comprometido ya tantos recursos para salvar al sistema que solo con que ejerciera sus derechos derivados de los fondos que ha proporcionado, ya tendríamos un sector de banca pública importantísimo. Luego los objetivos están claros, ¿no? Pues hacer otra política al servicio de los ciudadanos y de los sufrientes, y no al servicio efectivamente de los negocios y la especulación. Pero bueno. Gracias, Pedro. Carlos. No voy a ser muy original después de lo que han comentado los compañeros, pero lo que está claro es que ese hipertrofiado sector financiero que ha alcanzado ese enorme poder está en quiebra. Y no solamente está en quiebra en el Estado español, es algo más general. Pero como haces una pregunta muy concreta y en relación a lo que ocurre o lo que podría ocurrir en el Estado español, lo que hay que hacer es ejercer los derechos que como ciudadanos tenemos por la cantidad ingente de recursos que tenemos comprometidos en el sector financiero. No hay otra forma. El sector financiero no puede ser otra cosa que público. ¿Por qué? Pues simplemente porque no puede sobrevivir ni un solo día sin la aportación de fondos públicos. Sin el aval implícito que los estados proporcionan a los depósitos de los ahorradores, las entidades bancarias no podrían abrir sus puertas. Necesitarían un importe ingente para retribuir ese pasivo. Eso es imposible. No puede funcionar de otra manera que no sea público. Hay que nacionalizar o cortar las amarras, o sea, que funcionen con sus propios medios. Gracias, Carlos. Hermenegildo. Las experiencias nacionalizadoras han sido un fracaso y la prueba está en cómo han funcionado las cajas de ahorro y lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que son, pues, es el ejemplo de una participación política en los órganos rectores de una entidad financiera. Eso es lo que ha perjudicado al sistema financiero español. Si tuviera que asesorarte cuando llegaras a ser presidente del gobierno, lo que te diría serían dos cosas. La primera, que los bancos son fundamentalmente sus accionistas y de sus acreedores. La segunda, que son una pieza esencial en el sistema financiero, en el sistema económico, y que, por tanto, lo que es necesario es tener una autoridad supervisora independiente que controle sobre todo la concentración de riesgo. Lo peor que puede pasar a la banca es que asuma riesgos pensando que hay barra libre monetaria, que existe una libertad de endeudamiento ilimitado y, lo que es más importante, lo que habría que evitar es que hubiera una captura de las rentas por parte del Estado en las emisiones de deuda pública. Ha puesto encima de la mesa Hermenegildo un argumento que ha sido muy importante en los últimos años. Es decir, partimos cuando, digamos, quiebra Lehman Brothers, digamos que hay un consenso generalizado sobre los excesos del sistema financiero a la hora de comportarse. Nos encontramos con frases para la historia como la de Sarkozy diciendo tenemos que refundar el capitalismo, hay que disciplinar al sector financiero, pero es verdad que en los últimos años se dice no, el problema del sector financiero no eran los bancos, al Banco Santander y al BBVA les va de maravilla, el problema eran las cajas de ahorros precisamente porque había participación política, tanto de, digamos, de partidos tradicionales como también de los sindicatos o incluso de partidos de izquierdas.
¿Es verdad que hay una diferencia entre las cajas y los bancos? ¿Es verdad que se puede perdonar a los bancos? Carlos. Si me permites, Pablo, Hermenegildo, los datos no dicen eso. Ha habido un argumentario absolutamente penoso, porque no se ha rebatido en los grandes medios acerca de que el problema han sido las cajas y especialmente culpabilizando la actuación de la participación política en esas entidades. En primer lugar, las cajas no eran entidades públicas, eran entidades de derecho privado, con participación de políticos en sus consejos de administración que lo que yo entiendo que hay que hacer es que cuando una persona que participa en un consejo de administración lo que hace es expoliar a la entidad, lo que hay que hacer es meterla en la cárcel, después de un juicio. No abandonar la actuación que pudieran tener, que durante 200 o más de 200 años las cajas de ahorro estuvieron funcionando y prestando un servicio muy apreciable a la sociedad. Lo que ocurre es que además el análisis de las ayudas públicas que han tenido lugar muestra que ayudas públicas son también los créditos fiscales aprobados por Real Decreto por el Gobierno. Y de esos el primer beneficiado ha sido Santander, que se ha llevado 7.000 millones de euros de aval. El segundo caso es los avales a emisiones de deuda, de los cuales, por ejemplo, Santander se ha beneficiado vía Banesto, que ha emitido con el aval del Estado. Claro, parece que las garantías y los avales no son ayudas públicas. Y los préstamos del Banco Central Europeo. ¿Dónde estaría la banca privada sin los préstamos del Banco Central Europeo? A un interés muy pequeñito que después los bancos... Evidentemente, lo que hacen las entidades bancarias, tanto las cajas de ahorro como los bancos, en la misma situación de quiebra, es aprovecharse de ese monopolio de creación de dinero que le damos los ciudadanos a través de los estados. Eso es lo que hay que romper. Lo que no puede permitirse es que desde el sillón estemos indignados escuchando que hay determinadas personas de las grandes entidades bancarias privadas que presumen de no tener ayudas públicas. Yo lo que reto es a que se eliminen de verdad las ayudas públicas y no abrirían sus puertas ni siquiera mañana, porque si el Santander tiene que retribuir el pasivo, los depósitos de los ahorradores, con el riesgo que conlleva para él, para el que deja su dinero, cobra su nómina a través de una entidad bancaria, el que pueda no devolvérselo, porque la garantía de la entidad no tuviera detrás al Estado, pues tendrían que pagar por los depósitos que ponemos un 1%, un coste reducido. Solo con eso se comerían las ganancias del Santander en un año. Son inviables. Sin el apoyo público. Quitémosles el apoyo público y lo vemos pasado mañana. Hermenegildo y Rafa, y después Pedro. Mira, dos cosas. El único que tiene el monopolio en la emisión del dinero es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo tiene un monopolio en la emisión de dinero por la sencilla razón de que actúa como Banco Central, por eso su nombre Banco Central Europeo, es lo que hacía el Banco de España cuando existía la peseta, y ahora como existe el euro, pues hay un Banco Central que es el que tiene el monopolio de la emisión. Podría ser de otra manera, pero es así. Es falaz decir que las entidades de crédito privadas toman dinero prestado del Banco Central Europeo a bajo tipo de interés para prestarlo mucho más caro. No es verdad. Es un mecanismo que se ha establecido porque el Banco Central Europeo no puede prestar dinero directamente a los países soberanos. Y da la casualidad que las emisiones de deuda de España no las puede cubrir el Banco Central Europeo, tienen que ser las entidades financieras privadas. Toman dinero del Banco Central Europeo para dárselo fundamentalmente en las emisiones de bonos del Tesoro, de letras del Tesoro, de obligaciones del Estado. Y eso le ha supuesto 103.000 millones de euros de sobrecoste a las entidades, al Estado. Déjame que te diga, en los 4 últimos años. Se lo está suponiendo a los contribuyentes, claro, porque claro. En los presupuestos, si analizas, la partida fundamental que hay de gasto corriente es el pago de la deuda. Y el pago de la deuda viene de una alegría o de un exceso, de un sobreendeudamiento que además tenemos ahora acelerado por el hecho de que los tipos de interés están muy bajos. Otra cosa que has dicho, y quiero precisar, es cierto que las cajas de ahorro hace 200 años no eran así. Evidentemente que no, el origen que tiene cuando la funda el padre Piquer Caja Madrid, o en el caso de la Caixa de pensiones, ¿no?, de Estalvis, que se dice en catalán, es otro. Lo que pasa es que hay un momento en la historia reciente que se llama Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro, donde los señores que se sientan en el Parlamento, o se sentaban en aquel momento, deciden que para llevar la democracia a las cajas de ahorro lo que hay que hacer es reproducir en esos órganos rectores las mismas mayorías parlamentarias que se tiene o en los ayuntamientos y comunidades autónomas, ejemplo prototípico Caja Madrid, o la Caixa de Cataluña, o la Caja Castilla-La Mancha, con el resultado de haber puesto al frente pues a un señor que se llama Hernández Moltó o un señor que se llama Narcís Serra.
esa decisión es una decisión política, de intervención del poder político, destinada a crear mini-ICOs en las comunidades autónomas, que llevan a financiar proyectos ruinosos como el de Terra Mítica o como el del Parque de la Warner. ¿Por qué? Porque respondían no a una lógica económica, que es la lógica a la que responden los bancos privados, que tienen que responder ante sus accionistas y ante sus acreedores, sino a una lógica política de gasto de dinero pues de una manera innecesaria. Rafa. Sí, yo creo que hay un mito construido en torno a este asunto que la verdad que cada día, pues yo creo que la leyenda va creciendo, ¿no? Pero yo creo que hay que analizar un poco de dónde venimos y qué es lo que hemos hecho al final, ¿no? Y ha sido importar el modelo norteamericano, el modelo gringo, con respecto a las cajas, ¿no? Y allí había otra cosa llamadas SIP, que también le pasó lo mismo casualmente que las cajas, y bajo el mismo criterio. ¿Y qué fue? La bancarización de entidades de crédito que tenían una finalidad bien distinta. Cuando tú bancarizas una caja, pues lógicamente sufre lo mismo que las cajas. Y además bajo procesos de titulización, entre otras cosas, en primer término titulización hipotecaria y luego titulización de activos, que lo que hace es abrir la puerta de las cajas ante la imposibilidad de emitir acciones al capital privado. ¿Y con quién se alían? Pues no se alían con la Virgen de la Caridad del Cobre, se alían con Bernstein, que es quien hace los negocios con nuestras cajas para abrir los grandes fondos de titulización. Y al final, evidentemente, los golfos se hacen con los consejos de administración de las cajas. Pero al final, realmente, las cajas se convierten en herramientas de las grandes inversiones del capital financiero internacional. Eso es lo que se hace con las cajas, utilizarlas como herramientas del capital financiero internacional. Entonces yo creo que hay que hablar de esa bancarización de las cajas y cómo al final lo que se ha vaciado completamente es de la finalidad que tenían como entidades para convertirlos en auténticos bancos. Porque no hablemos solamente de la introducción, lógicamente, de los políticos o de los sindicalistas dentro de los consejos de administración, sino hablemos de cómo han participado del negocio con el capital financiero internacional y cómo se han hecho emisiones de cédulas, de bonos, de cédulas hipotecarias. Bueno, pues se querían hacer hasta de 200.000 millones de euros en un mismo paquetón, cuando ya nos encontrábamos a las puertas del estallido de la burbuja. Entonces yo creo que hay que centrar un poquito las cosas y ver qué es lo que pasó allí, qué es lo que ha pasado realmente aquí, y es que hemos seguido los lineamientos claros de convertir las cajas en bancos y vamos en ese camino, y eso es lo que ha provocado lógicamente que todo estalle, porque es inviable un sistema financiero basado en la especulación, que es lo que teníamos. Incluso después de nacionalizarlas, que es lo más llamativo, de las nacionalizamos pero siguen siendo bancos privados. Pedro. Sí, yo no encuentro admisible, ¿no?, la comparación que ha hecho aquí nuestro compañero al decir que, bueno, que está claro que la banca pública es menos, bueno, es la que necesita ayuda, es la que va al desastre, porque la banca privada, bueno, se muestra históricamente que ha sido mejor. Y eso no es verdad, ¿eh? Primero, olvidémonos de estas circunstancias particulares del país en estos instantes, ¿no?, donde hay una degeneración tal en todos los sentidos que efectivamente las cajas de ahorro han sido, pues, un poco el punto donde están concentrados todos los equipos estos, se puede decir, mafiosos de los partidos políticos para aprovecharse del dinero de todos. Pero en la historia, las bancarrotas financieras privadas pues son, bueno, pues una cadena interminable. Totalmente de acuerdo. Eso es. Y en entonces, los años 80 en España, Banco de los Pirineos fue el primero. ¿Sí? Eso es. Y bueno, y estaba el Banco de España, efectivamente, que daba dinero a todo el mundo. Entonces no se puede comparar en estos instantes, porque fíjese que son las cajas las que han hecho el gran desastre, cuando los bancos lo han hecho bien. Cuando hace muy poquitos años en España, pero digo, si coges la historia más general, la banca privada puede ser una historia, como dice, de especulación, de errores, de riesgo y de desastre. Y luego ocurre también que en nuestro país es evidente que es que las cajas de ahorro han dejado, no solo que han estado politizadas y no solo llevaban los dineros por las ventanillas, ¿vale? Que eso está claro, pero que además se convirtieron estos estúpidos administradores políticos, se pensaron que eran todos banqueros y están dedicados a hacer negocios que no tenían nada que ver con su propia, y se han metido en el infierno de la globalización financiera, se han metido en ser grandes especuladores. Había un depositante, ¿no?, en Calatrava, y llegaba el director de turno y se iba a comprar bonos basura, ¿no?, de Pensilvania. Pero oiga, ya está. Pero estos errores que hay que analizar, y bueno, si pensáis, vamos a ver si descubrimos quiénes son los responsables últimos, que creo que no es la tarea principal de la izquierda, porque tenemos tantos problemas que más valdría no irnos cargando de tareas de revisar el pasado. He dicho esto, vamos a ver qué es lo que ha pasado realmente en las cajas para ver si son buenas o son malas, y si el sector público objetivamente no pueden, los funcionarios técnicos y técnicos especializados no pueden administrar los fondos públicos.
¿Y la banca pública? Hay un elemento que es, o sea, este programa es llamativo, es muy difícil ver en la televisión que se hable mal de los banqueros en un momento en el que dice, si no se habla mal de los banqueros en este momento, ¿cuándo se habla mal? Y cuando muere Motín, yo recuerdo el tuit que hice, que fue muy criticado, del pésame a la familia, a la parte personal, pero no pretendan ustedes que este señor me resulte simpático. Vamos, hasta el punto de que el señor Manuel Conte, que es el director del diario económico Expansión, poco sospechoso de ser de izquierdas, criticó lo que llamó el desmesurado y servil trato de la prensa española que da con respecto a la muerte. Comisiones Obreras hace un comunicado, vamos, que era una cosa como de elogiar la capacidad. Es decir, ¿por qué en este país los banqueros son absolutamente intocables? Por no hablar, digamos, de los favores de Botín. Es decir, en el último Consejo de Ministros de Zapatero, el favor a Botín de indultar a uno de sus directivos que venía de Maresto. ¿Por qué son intocables? Le voy a dar la palabra a Julia. Pues, a ver, son intocables desde el momento en que financian a todos. Nos centramos en las cajas cuando en realidad los grandes culpables no han sido las cajas, han sido los bancos. Bancos que se han financiado efectivamente con crédito barato, y además luego no dieron ese mismo crédito cuando más lo necesitaban los españoles y las empresas. Y uno de ellos fue Emilio Botín, que por ejemplo colocó valores del Santander, que equivale a las preferentes por valor de 7.000 millones. Claro. El final de la crisis fue, alguien tocó el silbato y todos estábamos dando vueltas alrededor de la silla. Todos los banqueros y todas las entidades financieras sabían que venía el momento más crítico. Famosos, que los valores de Santander, 7.000 millones. Pero es que lo mismo que las preferentes que colocaron Bankia, y muchos bancos lo que colocaron fueron sus pérdidas, como en el juego de las sillas, y al final, ¿quién se quedó de pie? La clase media. Esa clase media que es ahora mismo la que está pagando. Recordemos, has hablado de Bernstein. Bernstein, en primavera de 2008 es cuando entra y quiebra. Para entonces había colocado y había titulizado todos sus créditos basura y todo eso. En el año 2008 el presidente de Lehman Brothers España era Luis de Guindos. Y nos olvidamos de eso. Y pretendemos que vaya el comisario. El presidente entonces están todos entrelazados. Luis de Guindos. Jonathan Hill es el nuevo comisario que nos han puesto para llevar la regulación financiera. En Francia, el gobierno socialista de Jospin pone a Emmanuel Macron, otro banquero, de ministro de Economía, echando al que había, llamándole populista. Es que es tremendo. Ya solo falta que hagan a Botín a la hija ministra de Economía. O Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario, imputada. Entonces, lo que está ocurriendo en España y en Europa, en ese capitalismo 3.0 que nadie ha revisado en este momento, es que, digamos, una determinada clase política y clase económica se está autoapoyando mutuamente. Y eso, insisto, se nota en los tribunales desde el momento en que caen pues los consejeros de los sindicatos, de los representantes de partidos políticos, pero los que realmente han estafado a muchas personas, que además han provocado la quiebra de muchas empresas y mucha gente en la calle, siguen estando donde están. Eduardo. Yo creo que es importante tener en cuenta una cosa que ha dicho Hermenegildo, y además creo que es incorrecto, ¿no? Porque la emisión de dinero no corresponde única y exclusivamente al Banco Central Europeo o cualquier banco central, sino que el dinero, por el propio diseño de la institución monetaria actual, es dinero endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos pueden directamente emitir crédito a cualquier persona que se lo solicite, independientemente de las reservas que tengan, porque tienen 2 días para luego conseguir las reservas, y las reservas las pueden conseguir fácilmente en el mercado interbancario o acudiendo a la ventanilla del Banco Central Europeo. Por lo tanto, el dinero lo crean también los bancos cuando dan un préstamo, simplemente lo teclean, es que es así de sencillo, no necesitan ni siquiera que haya depositantes introduciendo el dinero en las cuentas bancarias, sino que lo pueden crear de la nada y luego, después tienen 2 días para hacerlo, según la legislación actual, para conseguir las reservas que le den para cumplir el ratio que tiene. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque supone un poder impresionante a la banca privada, un poder que se les va de las manos y que, claro, ya lo decía, por ejemplo, en una frase que se le atribuye a Meyer Rothschild, de la importante fundación bancaria histórica, en la que decía: denme el control del dinero y no importará quién haga las leyes. Y esto es clarísimo, porque claro, con tanto dinero y con la emisión incluso del dinero puedes crear todo lo que quieras. ¿Para qué? Pues para presionar y que cambien las leyes a tu favor, o incluso cuando ya las leyes no son a tu favor porque no lo puedes modificar tanto, tienes un potencial impresionante para contratar servicios de abogacía, de asesoría que te permitan eludirlas, como hoy día hacen con los paraísos fiscales, entre otros muchos. Y por último, cuando
cuando ya no pueden defenderse de este tipo de leyes y acaban recibiendo una condena, las condenas son simplemente de multa, nunca hay responsabilidades judiciales penales de llevar a la cárcel, y claro, una multa para una empresa que puede controlar el dinero y que encima lo puede emitir, pues nada. Pero fíjate, Tenemos que pasar a zapping, volvemos con Hermenegildo, que me tenía la palabra. Adelante, vídeo, por favor. Ya se ha salido técnicamente de la recesión, pues ha crecido una milésima, muy poquito, pero ya se ha crecido. O sea que yo creo que a partir de ahora tenemos que ir para arriba. La confianza en España ha aumentado de una forma que no os imagináis. Todo el mundo tiene interés en invertir en España. Las medidas que se han tomado en los últimos meses me parecen magníficas. Y opinando de todo. Bankia pues han dado una buena solución al gobierno, estoy contento. Voy a estar todo el tiempo que haga falta y además es que me divierte muchísimo. No nos van a conocer de lo bien que vamos a estar. Estoy convencido, 5 años me da de margen. Fenomenal. 5 años ya verá, porque es que en 5 años, desde luego, pues habrá creación de empleo importante. Les conceden cada vez más poder. Sí, hoy en día quien te va a dirigir este país no es toda Europa, lo estamos viendo, es el capital. Aquí ya no valen ni ideologías, ni ser de derecha, ni ser de izquierda. Aquí es capital, capital y capital. Caballeros, no habrá intervención por parte de los poderes públicos. ¿Está seguro? ¿Y ese senador y su campaña antitrust? He dicho que no habrá intervención. La Asociación Española de Banca permitirá o no permitirá que una ley siga para adelante en función de la influencia que tiene sobre los políticos. Con el sector tocado y casi hundido por la crisis, el Santander aprovechó para comprar bancos en Estados Unidos, Reino Unido, Polonia o Brasil. Seguiremos tal como habíamos planeado. Si somos listos, será el mayor monopolio individual del mundo. Hermenegildo. Muchísimas gracias. Mira, hay un error muy común que es pensar que dinero es igual a riqueza. Si dinero fuera igual a riqueza, pues nada más habría que hacer imprimir billetes y entonces estaría todo el mundo contento. Eso se lo puedes preguntar al Banco Central de Austria o al Banco Central de Alemania en los años 20, en el periodo de entreguerras, en lo de la República de Weimar, con esas fotos de las mujeres quemando billetes porque no servían para nada. Mira, los bancos son fundamentales para la generación de riqueza y para la expansión de las empresas en el exterior y para que se pueda generar empleo, para que se pueda crear trabajo, para que se puedan desarrollar proyectos productivos. Cuando una empresa española acude, pongo un ejemplo, a construir una línea de transmisión eléctrica en la selva amazónica para poder transmitir electricidad que sirva para sacar de la pobreza o llevar luz a gente que no la tiene, pues da la casualidad que el dueño, que suele ser la compañía nacional eléctrica o una compañía privada eléctrica, lo que le va a pedir a esa compañía constructora española es un aval o garantía para que garantice justamente la terminación de la obra. No le engañe, como hicieron nuestros amigos, o sea, que no le diga que va a costar una cosa y luego cueste 4 veces más. Pero eso es muy de las empresas españolas. Eso podemos hablar de los modificados, que ha sido una práctica, pero bueno, eso es sería otro debate que daría para mucho. Pero a lo que voy es a lo siguiente, es decir, cuando la banca funciona bien, los países suelen tener una economía muy saneada. Es decir, el ejemplo prototípico es Londres y lo que es la institución de la City londinense. Si no existiera la City, no podría haber emisiones de deuda por parte de las empresas y por tanto no podrían desarrollar proyectos productivos, porque lo único que se está haciendo es anticipar a la actualidad rentas futuras, y eso es lo que significa el crédito. Y si los bancos no están gestionados y si los bancos no tienen garantía de que van a recuperar el dinero que prestan, pues simple y llanamente no van a prestar. Y si resulta que cada vez es más difícil prestar dinero porque resulta que se están estableciendo, por ejemplo, daciones de pago, pues encarecen las hipotecas. Los españoles no van a poder acceder a las viviendas en propiedad con tanta facilidad porque no va a haber crédito. Es así de sencillo. Hay muchas palabras pedidas. Os voy a pedir que seáis breves. Carlos. Gracias. Hermenegildo, el planteamiento que has hecho realmente no tiene que ver con la realidad que está viviendo la gente en el momento actual, porque si fuera así, en el momento actual, pues estaría fluyendo el crédito, ese mantra del que fluye tanto que según los datos del Banco de España no hace más que caer el crédito neto desde los últimos 5 años. Datos del Banco de España. Pero no solamente eso, sí es lógico. Mira, las entidades bancarias están hiperendeudadas, todavía están hiperendeudadas. Hiperendeudadas, entre otras cosas, por las emisiones que Rafa ha comentado antes. Emisiones que no tienen capacidad de pagar.
no tienen capacidad de pagar si no es con el aval público. De hecho, ese hiperendeudamiento no tiene solución a corto y a medio plazo, y parte de la operación de rescate del Banco Central Europeo viene a intentar generar recursos, beneficios a costa del conjunto de la gente, como bien has dicho, para salvarle la cara a las entidades bancarias, a todas, a bancos y a cajas de ahorro. Y esa situación se nos ha vendido que es para salvar los depósitos de los ahorradores y para que siga habiendo crédito. Que le digan a una pequeña y mediana empresa que se acerque a pedir un crédito si lo obtiene a un precio que tenga algo que ver con el precio oficial al cual reciben los fondos las entidades bancarias. En el momento actual, con la prima de riesgo en mínimos, estamos hablando de que con la prima de riesgo por debajo 100, 120 puntos básicos, 116, sí, pues estamos hablando de que las pequeñas y medianas empresas no se financian a menos del 6 o el 7% en el mejor de los casos. Eso es lo habitual. Datos también de los nuevos préstamos dados por el Banco de España. ¿Qué ocurre? Que se dispara la rentabilidad de las entidades bancarias y eso se realiza en un entorno en el que, lógicamente, siguen buscando con sus requerimientos de capital por parte del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea ponerles aparentemente trabas para que sigan prestando. Nos están contando una película y se está rodando un film diferente. Y bueno, realmente es difícil que sea de otra manera porque al final las autoridades políticas que ahora mismo están gestionando, por ejemplo España, habéis citado Luis de Guindos, además de tener el enorme honor de haber presidido la filial española de Lehman Brothers, ha sido consejero de Banco Mare Nostrum. Banco Mare Nostrum, en el que también había tarjetas de crédito. Ahí lo lanzo. Claro, a lo mejor tiene alguna. Rafa, Eduardo, Julia y Pedro. Sí, no, la verdad que lo de oír lo de la dación en pago a mí me causa risa, ¿no? Sobre todo por no decir llanto, ¿no? Bueno, es una cosa un poco curiosa, porque una de las palancas para el aumento artificial del precio de la vivienda en nuestro país ha sido el crédito. Es decir, yo creo que tenía un claro objetivo, que era que, lógicamente, pues eso servía luego para poder ir al mercado, empaquetar y generar para vender o vender para generar ahí, dependiendo cómo lo quieras ver, ¿no? Hasta tal punto llega la cosa que, llegado el momento en el que en el mercado AYAF, que era el mercado de derivados, donde aquí se dedicaban a traficar con las hipotecas tóxicas y no eran capaces de colocárselas a nadie porque nadie las quería, resulta que el Banco Central Europeo se le ocurrió una maravillosa idea que era: denmelas de garantía. Y como además eran calificadas a AAA, pues todo lo que llegaba allí era AAA. Cuando llegó el momento de decir, no, venga, ya acepto las B, ahora ya todo lo que llegaba era B. ¿Por qué cambiaron? Pues cambiaron porque eran tóxicas desde el minuto uno, ¿no? Lo que no es comprensible, o sea, lo que no se entiende es que a fecha de hoy, después del boquete, del agujero negro de las entidades financieras en nuestro país, no haya habido una investigación y no se hayan puesto a los responsables ante la Audiencia Nacional. Yo he participado de varias denuncias penales, entre otras, contra el Banco Santander y BNP Paribas, que tenían una joint venture destinada a colocar hipotecas tóxicas en nuestro país, y ellos reconocieron que había hipotecas tóxicas. Lo dijo Alfredo Saez. Bueno, dicen que eso no afectaba al mercado, que eso no tiene... No hay ningún interés por parte de la Audiencia Nacional. Estamos recurriendo para que investiguen, no para que los condenen. No para que los condenen. Simplemente para que se pongan a investigar qué ha pasado con las hipotecas tóxicas. UCI iba al Banco Central Europeo, fondo 18 y fondo 19. No lo podían colocar en el mercado porque no lo quería nadie. Esas emisiones, lógicamente, ¿dónde van? Y se las queda el Banco Central Europeo. Pues ¿para qué? Lógico. Bueno, pues es lógico. Es lógico que no lo puedan colocar en el mercado. Y es lógico porque estamos hablando, lógicamente, estamos hablando de viviendas absolutamente sobrevaloradas por una práctica antisocial de las entidades financieras, que son las que han empujado los precios a un aumento artificial del precio de la vivienda, porque eran la herramienta fundamental. Cuando tú tienes el control sobre un bien de primera necesidad, evidentemente tienes una responsabilidad. Y cuando tú estás colocando... No es vivienda en propiedad, ¿eh? La vivienda es un bien de primera necesidad en cualquier caso. Bueno, podemos discutir cuál ha sido la política de vivienda que se ha tenido en este país y qué es lo que han hecho las entidades financieras para influir en la política de vivienda y sobre el mercado financiero. Los alquileres y favorecer que la gente sobre eso tenemos mucho que discutir. Precisamente llama la atención que UCI, que es una entidad que, como bien está diciendo Rafa, comete unos abusos financieros y hipotecarios impresionantes, sea bajo la marca UCI, ¿no? Que es al fin y al cabo la entidad de Santander,
pero claro, lo que hacen es generar una marca diferente para que no deteriore su imagen, ¿no? En cuanto a lo que está diciendo Hermenegildo, me interesa subrayar que él decía que el dinero es neutral, ¿no? Que el dinero no genera riqueza, no es riqueza. Es cierto, no es riqueza, pero estimula la actividad económica. ¿Por qué? Eso es muy fácil de entender. Hoy día tenemos a 5,5 millones de parados. No se ponen en funcionamiento a pesar de que hay muchísimo trabajo por hacer. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay dinero, nadie los va a contratar, las empresas no les sale rentable. Pero imagínate que imprimimos dinero, vamos a decirlo así, imprimimos, aunque hoy día se hace tecleando, obviamente. República de Weimar. ¿No? Sí. Imprimimos dinero y ¿qué pasa? Que lleguemos a Weimar. Pues que podemos poner a toda esta gente, a los 5,5 millones de personas, de desempleados, a trabajar. Y generan actividad, generan producción y bienes. Cualquier cosa, hay muchísimo trabajo cafero hoy día. Y genera riqueza y genera renta, que es importantísimo tener este tipo de renta como está diciendo, ¿no? Vamos a ordenar el debate un segundo, voy acabando, Eduardo. Y luego, hablando de esa rentabilidad, pues claro, estás hablando de que la actividad productiva es la que genera más renta, ¿no? Y más puestos de trabajo. Y es cierto, pero ¿qué ocurre hoy día? Que sale muchísimo más rentable y meterte en actividades financieras. Y esto no solo lo hacen los bancos como el Santander, lo hacen también empresas de la actividad productiva, como por ejemplo Telefónica, que dentro de en torno al 40% de beneficios dependen de esa actividad financiera. Y aquí estamos viendo que, bueno, que se nos ha ido de las manos este casino financiero, en el que, claro, es mucho más fácil sacar dinero, rentabilidad, beneficio enseguida, invirtiendo en un mercado financiero que es prácticamente abstracto, a tener que comprar el material, la maquinaria, poner a la gente a trabajar, y porque eso tiene fruto en mucho más tiempo. Julia. Viendo con perspectiva histórica la República de Weimar de la que hablas, se superó esa fase precisamente volviendo a los fundamentos, esto es, limpiando y yendo realmente a la causa de aquella crisis y aquella hiperinflación. La causa de esta crisis no es solamente financiera, ha habido una serie de burbujas que han ido concatenándose y estallando una detrás de otra, y si no vemos que hay una globalidad, la burbuja sobre los precios del suelo, retención por parte de los alcaldes y haciendo subir los precios, la burbuja inmobiliaria, la burbuja financiera, la colocación de bonos basura por parte de la BNP y del Banco Santander, de lo cual todos ellos son responsables. Y sobre lo que estabas diciendo, yo me estaba viniendo a la cabeza en la última comparecencia de Jordi Pujol, que vino a decir eso de que tengamos cuidado, no vaya a ser que se rompan las ramas y caigan los nidos. Aquí hay muchos nidos que no se están investigando. Y si no volvemos a los fundamentos, esto es, a atribuir realmente las responsabilidades de cada uno, averiguar qué es lo que ha pasado y cómo nos hemos empobrecido de esta forma, nunca vamos a superarlo, porque vamos a construir falsamente otro nuevo sistema, que va a ser lo mismo y nos volverá a estallar otra burbuja. Sí, mira, un par de apuntes nada más. Es esencial para cualquier actividad humana que exista liquidez, y que exista liquidez en los mercados y que se puedan vender y comprar las cosas, que uno se pueda endeudar porque tenga un proyecto y que uno pueda cubrir sus déficits de tesorería en un momento determinado con una línea de crédito. Y para eso hace falta un sistema financiero, y ya te digo que ese sistema financiero está tan interrelacionado, tiene tantas ramificaciones, está tan capilarizado y tan globalizado que cualquier intervención lo distorsiona. Habéis dicho dos cosas y me quedo con la última que has dicho. La burbuja inmobiliaria. ¿Quién provoca la burbuja inmobiliaria? Una legislación urbanística, una ley del suelo, que manejan ayuntamientos que ven, sí, en el precio del suelo y en la recalificación de los terrenos, una manera de financiarse. Perdona un momento. Porque las decisiones políticas están los intereses económicos y tú sabes que detrás de muchas recalificaciones... Vamos a dejar acabar. Déjame un momento, si yo termino rápido. El que maneja el Banco Central Europeo no es el sector privado. Y el que maneja la ley del suelo no es el sector privado. Y el que hace las recalificaciones de terrenos no es el sector privado. Dicho esto, estoy 80% de acuerdo contigo en la toxicidad de los activos, en la repaquetización de los activos, en la creación y sobre todo en el fallo de algo muy esencial que eran las agencias de calificación. Pero que aquí hablamos... Es una manera muy particular de decirlo. Si quieres, llámalo la connivencia, como quieras llamarlo. A lo que voy es a lo siguiente, es decir, lo fundamental es corregir las informaciones asimétricas. Y para corregir una información asimétrica lo que tienes que hacer es introducir transparencia. Y para introducir transparencia necesitas supervisores independientes. Y un supervisor independiente ni depende del poder político, porque si el supervisor que nombras resulta que lo puedes cesar cuando hay un cambio político, me dirás tú qué es lo que haces. Toma el modelo del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es fantástico. Nombras un juez
y hasta que no se muere, de ahí no se va. Con lo cual, una vez nombrado, le da igual que venga un presidente republicano, demócrata, negro, blanco, amarillo. Nombra una autoridad supervisora independiente. Que el supervisor sea verdaderamente independiente, tendrás transparencia en la información y evitarás, no digo que eliminarás, pero mitigarás el riesgo a que surjan nuevas burbujas. Ahora os doy la palabra, pero quería poner un par de cosas encima de la mesa. Es verdad que las leyes las hace la autoridad pública, pero estoy convencido de que cuando gobernemos y cambiamos la ley del suelo, a la señora Botín le va a molestar. Del mismo modo... Yo sospecho que sí, del mismo modo que cuando hagamos una reforma fiscal como decisión política para que los ricos paguen impuestos, a los ricos les molestará muchísimo. Y cuando investiguemos el fraude fiscal dirán que eso desincentiva la inversión. O incluso cuando un gobernante dice, mire, es que la política monetaria es lo que me sirve para devaluar, para poder ser competitivo en el mercado internacional y no tener que, pues bueno, que disminuir los salarios y precarizar a la población para poder ser competitivos porque hemos cedido una cosa tan importante como la política monetaria. Y claro, como el Banco Central Europeo no es ni siquiera como la Reserva Federal que puede comprar deuda, pues nada, resulta que ellos emiten deuda baratita para enriquecer a los bancos de aquí. O mucha gente se sorprende cuando dice, claro, hemos tenido que pagar el rescate de Bankia, pero ahora Bankia lo que ofrece es planes de pensiones privados y lo anuncian. ¿Te acuerdas cuando Marco encontró a su madre? Pues entonces necesitas un plan de pensiones privado. Y dices, pero si este banco me lo he comprado yo, ¿por qué me ofrece un plan de pensiones privado? Es voluntario el plan de pensiones, ¿no? Claro que es voluntario. Mira, te voy a decir una cosa nada más. Yo no sé si vais a gobernar, no tengo ni idea. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero mira, quien quiera que sea quien gobierne, hay algo que es pura teoría económica y eso los economistas lo pueden decir, que es lo que se llama la paradoja de las consecuencias, que son los efectos no queridos de las decisiones que tú tomas. Evidentemente que tú puedes aumentar la presión fiscal hasta límites absolutamente asfixiantes. Pero no, hasta la media europea, si es que con aumentarlo hasta la media europea... Donde quieras llevarlo, y que puedas, y habrá que definir también lo que son ricos, ¿no? Pues y que se molesten esos ricos. Es decir, estamos ya en un contexto de libertades de circulación, de establecimiento, entonces al final es muy fácil moverse y es muy fácil mover el capital y es muy fácil irse a un sitio y es muy fácil. Los países compiten por atraer capital, no por expulsar capital. Entonces, para competir por atraer capital, que es lo necesario para generar riqueza, tienes dos elementos fundamentales: seguridad jurídica y estabilidad política. Sí, la seguridad jurídica. Y bajo salario también. Yo quería hablar un momentito, Pablo. Pedro y Carlos, muy rápido los dos porque tenemos que pasar al minuto, luego tendréis un minuto más cada uno. No, vamos a ver, yo quería referirme digo, por concretar algunas cositas. Hemos hablado de la importancia de la banca, así empezamos todos, la banca es muy importante. Lo que pasa, de ahí no se deriva que la banca no tenga que ser pública, como quiere alguna gente, sino al contrario, como es tan importante debe ser pública. Segundo, se ha producido un fenómeno de globalización financiera absolutamente disparatado, que no tiene nada que ver ni con las inversiones, ni con el proyecto productivo, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cuáles son las cifras, ¿no?, que se manejan para ver cómo los movimientos financieros multiplican por no sé cuánto, porque esto va por días, multiplican por no sé cuánto los movimientos reales? Luego hay una hipertrofia financiera absoluta. Y tercero, ese año digo, hay una crisis mundial de deuda que hasta que no se resuelva, este mundo no va a poderse, digamos, empezar otra vez otro ciclo. Y esa crisis mundial, digo, esto es lo que nos está esperando, O sea, no vamos a poder salir de este cataclismo. Y luego te iba a decir ya, perdona, el tema de Botín, el panegírico de Botín, bueno, cualquiera que conozca bien la vida de Botín y conozca los hechos de Botín, luego es uno de los personajes más peligrosos y más siniestros que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Digo, lo que pasa es que como estamos todos vendidos y hay que hablar bien por la prensa del patrón que lo subvenciona, pero no os podéis imaginar, yo tengo un libro que hay una buena colección de libros sobre Botín, ¿no? Es terrorífico, ¿vale? A toda velocidad, Carlos, simplemente cuando se habla de independencia y se dice que los reguladores tienen que ser independientes, yo pregunto, ¿independientes de quién? Porque yo no puedo estar de acuerdo en que los organismos reguladores sean independientes del pueblo, independientes de los políticos, pero de los políticos que trabajan al servicio de los intereses generales, no de las élites. Lo que ha ocurrido es que el Banco de España tenía un director general de regulación, Roldán, igual que el otro Roldán, que lo que hacía era trabajar en interés de las entidades a las que regulaba. Y eso no es ser independiente. Con lo cual, pues ahora está en un cargo en la Asociación Española de la Banca con un retiro dorado. Y eso es lo que no se puede consentir. Independientes del pueblo en ningún caso. Llegamos al final, un minuto para cada uno. Empiezo contigo, Eduardo, minuto de conclusiones.
Bueno, la primera conclusión y la más fundamental es que cualquier banco grande tiene un potencial impresionante para modificar las cosas y para vulnerar la legalidad, etcétera, etcétera. Pero es que además el Banco Santander, cuyo principal responsable ha sido en estos últimos años Emilio Botín, es de las entidades no solo de España, sino del mundo que más prácticas abusivas, ilegales, inmorales, criminales y de blanqueo de capitales y relacionados con el narcotráfico, de prácticas corruptas, de abusos financieros a los clientes y en las ejecuciones hipotecarias, venta de activos totalmente inexplicables para una persona que no tiene ni idea y lo firma, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, este poder tan inmenso que comete tantas atrocidades hay que limitarlo de cualquier forma. Y cuando se habla de cualquier forma, efectivamente, como decíamos, la nacionalización de esta actividad y de la gestión de la actividad tiene que ser inminente. Gracias, Eduardo. Rafa, tu minuto. Sí, yo creo que hay un dicho que hay que acabar con él, ¿no? Que es que la realidad que estamos viviendo es que la banca es pública para lo malo y son entidades sistémicas y hay que protegerlas, y es privada para lo bueno. Cuando llega el momento de repartir, pues es privada y además en muy poquitas manos. Yo creo que hemos visto claramente cómo el regulador, no sé si sería independiente o no sería independiente, pero las entidades financieras estaban encantadas cuando el señor del Banco de España, en vez de hablar de las locuras del sistema financiero y que hacían dando obligaciones a 40 años, ¿no?, firmando contratos a 40 años y con compromisos a 40 años, pues lo que estaba promocionando era la precariedad laboral, que podía hacer que en cualquier momento te fueras a la calle y no pudieras pagar la siguiente cuota, ¿no? Esa es la locura que hemos vivido, la locura de la impunidad de los bancos, que se concreta en que el Tribunal Supremo tiene una doctrina jurídica llamada la doctrina Botín, que es la doctrina de la impunidad, que es intentar cerrar y tapar la boca a las acusaciones populares. Rafa, Pedro, tu minuto. Sí, yo lo que creo que es que debemos tomar nota de que la crisis económica o la crisis que estamos viviendo financiera no ha acabado, y que lo que esperan son momentos muy, muy duros todavía, y que por consiguiente todo este tema que estamos debatiendo sobre cómo debe ser la banca, si debe ser pública, si debe ser privada, a qué debe dedicarse, etcétera, etcétera, es un tema que está sobre el tapete, querámoslo o no. Porque, como digo, la crisis no ha hecho, no sé si fuese un poco exagerado decir, no ha hecho más que empezar, ¿no? Y en parte esencial, la crisis se deriva de todo lo que ha hecho el sistema financiero descontrolado, desregulado y, pues, efectivamente en manos de incompetentes y de corruptos. Gracias, Pedro. Julia, tu minuto. Gracias. Yo retomo una idea de Hermenegildo respecto a la seguridad jurídica. Es fundamental que en cualquier periodo que iniciemos esté basada en esa seguridad, pero al mismo tiempo también en aclarar qué es lo que realmente ha pasado y expulsar ese tipo de élites extractivas que se habla, ¿no?, que están tanto en el mundo financiero como en el mundo empresarial, en cuanto a las constructoras y en la distribución comercial. Ese tipo de élites han causado mucho daño. Han trascendido a cualquier partido y cualquier gobierno, y la prueba está en el indulto a Alfredo Sáez, hecha por Zapatero, gobierno del PSOE, que era un favor que le hizo al gobierno del PP entrante, para que el señor Sáez pudiera seguir estando en la cúpula del Banco Santander. Dicho lo cual, solo es posible a través de la seguridad jurídica y de la transparencia de la información. En este momento no existe esa transparencia, ni tampoco existe una seguridad jurídica, excepto para determinadas inversiones que hay en España. Gracias, Julia. Hermenegildo, conclusiones. Mira, dos cosas muy elementales o muy centradas. Las instituciones financieras son un instrumento financiero para la creación de riqueza, y justamente en una época de crisis los únicos que nos van a sacar de la crisis somos nosotros mismos, generando esa riqueza. Para ello hace falta recursos, para ello hace falta seguramente anticipar rentas futuras al momento actual, eso se llama crédito, y para eso hace falta que haya entidades financieras bien gestionadas y que sean transparentes. Por lo que se refiere al capítulo jurídico, totalmente de acuerdo, es decir, transparencia y sobre todo un principio esencial junto con el de seguridad jurídica, que es el de responsabilidad, que cada palo aguante su vela, es decir, que cada uno asuma la responsabilidad. Si una entidad financiera tiene que quebrar, que quiebre. Ya existe el Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar que se nutre de las aportaciones de los bancos, y luego también hay otro elemento que es importante, es decir, si echamos la vista atrás de 1996 a 2014,
hay un cambio radical en la banca española. Hermenegildo, gracias. Carlos. Gracias. Como sea el Fondo de Garantía de Depósitos el que tenga que pagar a los depositantes, va a tener un problema porque está en situación de quiebra técnica. Su patrimonio neto es negativo, en menos 3.500 millones de euros. Entonces, evidentemente, somos todos los ciudadanos los que sostenemos la seguridad de las entidades bancarias, las públicas y las privadas. Lo que está claro es que el sector financiero no podemos decir que no haya estado regulado. Es el sector más regulado. Lo que pasa es que está regulado en favor de unas élites y tenemos que contar con eso. No que no haya normas, claro que las hay, pero las que hay están puestas para favorecer a esas élites que evidentemente aprovechan la regulación perfectamente. Por lo tanto, lo que parece muy claro es que más de lo mismo no va a hacer más que estimular el que se profundicen esas causas de la crisis. Y el problema del sobreendeudamiento, porque estamos en una situación de sobreendeudamiento brutal, no se va a arreglar con más crédito. Se va a solucionar con poner en manos de todos lo que entre todos sostenemos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 6. Hemos tenido un debate interesantísimo. Volveremos a estar aquí la próxima semana en Foro Apache. Hasta pronto.